otro programa más de nuestra Universidad Radio. Para todos los que no me conocen y para los que ya los saluda con muchísimo gusto María Laguna. Y pues bueno, qué placer poder estar con ustedes otro sábado más compartiendo pues una mañana bastante rica, bastante cálida en el puerto de Acapulco. Hoy 6 de febrero, ya por ahí nos estamos preparando para el programa especial para el 14 de febrero. Vamos a tener varias sorpresas para todos ustedes. Así que como siempre deben de acompañarnos todos los sábados en punto de las 11 de la mañana. Oye, te recuerdo cuáles son todas nuestras vías de contacto. Recuerda que nos puedes encontrar en las plataformas digitales como Facebook, YouTube y también en Instagram, donde estamos súper activos. Recuerda nuestros dos usuarios, Universidad Hipócrates, entre paréntesis Acapulco, y también como nuestra universidad. Y ya saben, como todos los sábados tenemos temas súper importantes y también súper interesantes que pues bueno, ustedes deben de prestar muchísima atención. Y pues bueno, como bien sabemos a nivel mundial, el cáncer es una enfermedad que va en aumento y es considerado como una de las principales causas de muerte hoy en día. ¿Qué te parece si vamos a escuchar esta cápsula y regresas aquí conmigo para continuar con más en nuestra Universidad Radio? El cáncer puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Se origina cuando las células crecen sin control y sobrepasan en número a las células normales. Esto hace que al cuerpo le resulte difícil funcionar de la manera que debería hacerlo. Para muchas personas, los resultados pueden ser exitosos al someterse a los tratamientos contra el cáncer. De hecho, ahora más que nunca, hay un mayor número de personas que tienen una vida plena después de haber recibido su tratamiento contra el cáncer. El cáncer es más que una sola enfermedad. Existen muchos tipos de cáncer, pues no es solo una enfermedad. El cáncer puede originarse en los pulmones, en el seno, en el colon o hasta en la sangre. Los diferentes tipos de cáncer tienen algunas similitudes, pero son diferentes en la manera en que crecen y se propagan. Debido a que el cáncer se refiere a un grupo complejo de enfermedades, puede deberse a muchas posibles causas, como hábitos del estilo de vida, factores genéticos, agentes cancerígenos y factores ambientales. En ocasiones, no hay una causa aparente para el cáncer. Recuerda, el cáncer no es una sentencia de muerte, es una sentencia de vida que te empuja a vivir. Informó Luz Castrejón. Ya estamos de regreso con más de nuestra Universidad Radio, las 11:06. Y bueno, el pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer bajo el lema Yo soy y voy a, con la finalidad de promover la concienciación y así a poder avanzar en la prevención y por supuesto en el control de esta enfermedad. Para poder platicar más acerca de este tema, el día de hoy me acompaña vía telefónica el doctor Marco Antonio Terán Porcayo, guerrerense nacido en el municipio de Arcelia, región de la Tierra Caliente. Cursó la carrera de médico cirujano en la UNAM. Durante su internado de pregrado, residencia de especialidad cirugía general y subespecialidad cirugía oncológica. También cabe mencionar que fue reconocido con mención honorífica. Ha recibido más de 35 reconocimientos a nivel nacional y estatal de organizaciones civiles y gubernamentales por su ardua labor altruista en la lucha contra el cáncer. Fue fundador y director general del Instituto Estatal de Cancerología de Guerrero desde 1992 hasta enero del 2012, al cual le quiero dar la más cordial bienvenida a este espacio y por supuesto saludarlo con muchísimo gusto. Hola María, muy buen día a tu audiencia y gracias por la invitación. Efectivamente vamos a hablar sobre este tema que hace 2 días se conmemoró una vez más un proyecto que nació a nivel mundial en la Unión Internacional de la Lucha contra el Cáncer, la UICC, y que posteriormente la Organización Mundial de la Salud adoptó a nivel mundial y que creemos de vital importancia para que exista efectivamente una concientización poblacional acerca de estas enfermedades, porque son muchas,
pero yo sí aquí también quiero resaltar que también esto debería y debe servir para tener una mayor conciencia gubernamental sobre políticas públicas, no nada más de la sociedad, sino de nuestros representantes de gobierno en estados, municipios y a nivel federación, porque requiere indudablemente recurso humano, tecnología, infraestructura, etcétera, etcétera, para hacer frente con calidad a esta problemática mundial. Claro, sobre todo es bien importante lo que usted menciona, ¿no? Porque se requiere de una gran inversión, no solamente para brindar el servicio médico a medias, sino también, pues bueno, como lo dijimos al inicio y lo pudimos escuchar también en la cápsula, pues bueno, lamentablemente la tasa de mortalidad debido al cáncer, esto sin dejar atrás también por los problemas cardiovasculares, sin duda alguna no podemos dejar de mencionar la diabetes, pues ha ido incrementando y pues podría llegar a parecer que no se le tiene tanta importancia a esta enfermedad. Mira, María Laguna, fíjate que México desde más o menos el año 1987 empezó a tener una mayor conciencia desde el punto de vista gubernamental, estoy hablando en el país, para esta problemática de cáncer, porque el cáncer siempre ha estado dentro de los 3 primeros lugares. Ahora está en México en el segundo lugar como causa de muerte, aunque meten a la diabetes y meten muchas cosas. Pero a nivel mundial también, efectivamente, estamos hablando de cerca de 10 millones de muertes, nada más anuales, en el año 2020. Estamos hablando también de cerca de 20 millones de casos nuevos de cáncer en general. Entonces, en nuestro país no escapa este problema. Estamos hablando también en este 2020 de más o menos 195.500 casos nuevos y muertes 90.000, de tal forma que si comparamos con el 2018, estamos también considerando que hay cerca de 6-7 mil muertes más por cáncer en México nada más. Entonces, desde el año 87 empieza una política pública a nivel nacional impulsada por el entonces secretario doctor Jesús Kumate, un extraordinario secretario de salud, y empieza a crear una infraestructura tanto tecnológica como humana en todo el país. Y empiezan a formarse los centros oncológicos. Guerrero fue pionero fuera de la Ciudad de México, fue el primer centro oncológico que nace de más o menos cerca de, en la actualidad, de unos 31 o 32 centros en general. De tal forma de que se crea una infraestructura. Sí se piensa que el cáncer empieza a incrementar, se empieza a ver las cifras que llegan de personas con cáncer en los hospitales a nivel central, a nivel de la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cancerología. Yo recuerdo, en aquella época, más o menos registrábamos unas 300 personas guerrerenses que llegaban allá con cáncer. En ese tiempo también el licenciado Ruiz Massieu, que era el gobernador, interesado y además muy impregnado por la cuestión de salud, dado que su padre era médico, uno de sus hermanos médico, él había participado en la Secretaría de Salud como oficial mayor, subsecretario de Planeación, etcétera, etcétera. Pues a un hombre muy, además de talentoso, muy interesado y conocedor de la salud, de tal forma que él impulsa, junto con el doctor Kumate, a que aquí Guerrero fuera el primer centro de cáncer en el país, y nace en el 29 de mayo de 1992. Y de ahí se ha surgido una serie de casi todos los estados. Hay algunos que no, por ejemplo, públicos no tiene Morelos, no tiene Baja California, Tlaxcala, etcétera, etcétera. Hay 5 o 6 estados que no tienen centros de cáncer, pero se crea esa infraestructura envidiable porque ningún país de abajo de México en América tiene esa infraestructura. Apenas España también tiene una buena red de centros de cáncer. Obviamente los países desarrollados tienen muy buena red de centros de cáncer. Claro. Entonces, las bases se sentaron y se han sentado. ¿Cuál fue el problema? Que México no le da consistencia a esta política pública a nivel nacional. Se quedan aislados a nivel de cada desarrollo de cada estado. Como son centros estatales, no son centros coordinados propiamente con una política federal. Entonces se nacen con diferente estructura jurídica, con diferente operatividad, y esto hace que unos crezcan más, se desarrollen más y otros se queden prácticamente
pues en un desarrollo ínfimo, sin cumplir con las necesidades que requiere una población. Entonces, aquí el primer grave error, sí se creó una infraestructura, pero uno de los graves errores es no crear una política única nacional que coordinara y que le diera cohesión a esa infraestructura tecnológica y humana para que pudiera tener estándares de mínimo infraestructura, mínimo funcionamiento jurídico y mínimo recursos humanos. Esa propuesta nosotros la presentamos hace mucho tiempo, lamentablemente, y es la realidad en mi modo de pensar, que hace falta voluntad política para crear realmente una política acorde a un problema que es el cáncer. Yo decía una situación al principio, María, el cáncer no es una enfermedad, son muchísimas enfermedades, muchas enfermedades, y tan diferentes como si tú trataras a una persona con diabetes y a otro con tuberculosis, o otro con una apendicitis. O sea, así de diferentes son las entidades de cáncer. Estamos hablando que existen más de 250 tipos diferentes de células en nuestro cuerpo, y cada una de esas células que están vivas pueden ocasionalmente producir un cáncer. Y dentro de eso va a haber infinidad de tipos diferentes de cáncer. Entonces, estamos enfrentándonos a cientos y miles de cánceres que tienen conductas muy diferentes y que requieren indudablemente de especialistas también diferentes que se coordinen para poder enfrentar este problema. Así es que por eso regreso a la observación inicial. Qué bueno que existen estos días que se reconoce y se impulsa la concientización sobre la problemática del cáncer a nivel de la población, porque se requiere, pero también el gobierno, tanto federal, estatal y municipal, no puede nada más ponerse un muñoncito para decir estoy a favor de esta política. Aquí lo que requiere son acciones, hechos, compromisos, inversiones, impulso para generar obviamente una tecnología, una infraestructura. El cáncer avanza mucho la investigación, es uno de los tópicos que más investigación se tiene en el mundo, en millones de dólares, miles de millones de dólares, y los avances son extraordinarios. Hablamos, usted menciona mucho acerca de una voluntad política, pero también a mí me gustaría que nos compartiera desde su punto de vista médico. Estamos hablando que, pues bueno, sí existe esta voluntad, sí existe pues esta atención por parte del gobierno desde el año 87. Estamos hablando aproximadamente 34 años que ya han pasado y pues bueno, la tasa de mortalidad debido a esta enfermedad ha incrementado. Pero a mí me gustaría generar más esa conciencia sobre los ciudadanos. ¿Por qué es que México ha incrementado esta mortalidad? Mire, hay una cosa para tu audiencia. El cáncer siempre ha existido. Desde que nosotros tenemos una conciencia, incluso hace más o menos unos 460 años antes de Cristo, recuerdan perfectamente un ícono de la medicina que es Hipócrates, el cual lleva el nombre de la Universidad de Hipócrates, es a quien yo agradezco esta invitación. Hipócrates precisamente es el que le pone el nombre de cáncer, carcinoma, ¿no? Él se lo pone, porque parece un cangrejo, un cáncer de mama, se pega a la pared torácica y hace que sea difícil de erradicar. Claro. Entonces, el cáncer siempre ha existido, claro que ha incrementado, sí, por supuesto. ¿A qué se debe este incremento que vemos en el mundo, no nada más en México? Ahorita voy a hablar de México, pero en general. Primero, somos más población. En este momento somos 7,000, casi 800 millones de personas en el mundo al cierre de un análisis que se hace en diciembre del 2020. O sea, casi 8,000 millones de personas. Si nosotros vemos en México, también estamos hablando de que más o menos somos unos 129 millones de mexicanos. Diferente al año de 1950, por ejemplo, que traíamos cerca de 55 millones. Entonces, la población mundial ha incrementado. Es el primer punto. Segundo, la expectancia de vida de la población ha incrementado. No es lo mismo una persona que vivía a principios del siglo pasado, 30, 35 años, cuando ahora el promedio es 76, 78, en general en el mundo, estoy hablando, ¿sí? Entonces, vivimos más y eso indudablemente nuestro cuerpo está expuesto a mucho más agente carcinogénico
tanto del medio ambiente como de la alimentación, los estilos de vida, que es un factor que incide de una manera importante, y por supuesto la obesidad. O sea, estos son los tres factores. Uno, la mayor población. Dos, la edad, la expectancia de vida. Y tres, la exposición a factores carcinogénicos, incluyendo cambios en el estilo de vida, que han hecho que la población indudablemente tenga mucho más exposición a agentes carcinogénicos. Para que la población tenga una idea, en el mundo tienen más o menos cerca de unos 160 millones de sustancias químicas que están registradas dentro del organismo mundial. Y dentro de esas, indudablemente, es imposible estudiar todas esas 160, 170 millones de sustancias. Claro. Entonces, hay muchas que no conocemos, estamos en exposición constante, en la industria de la alimentación, en la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? En el medio ambiente, en el trabajo. Y esto hace que también uno, al tener más exposición, porque vivimos más, porque pues tenemos más riesgo de tener un cáncer. Y en forma general, puedo decirle a la población lo siguiente: ¿qué probabilidad tiene una persona de que nace en el mundo hasta un promedio de 75 años de adquirir un cáncer? Una de 5 personas. En este momento, al cierre de diciembre del 2020, una de cada 5 personas en el mundo va a desarrollar un cáncer. ¿Cuál? El que sea. Es decir, esto no podemos decir que esta enfermedad afecta mayormente a mujeres o a hombres. Esto es en general. No, sí afecta a nivel mundial, afecta más a los hombres. Ok, Sí, y podemos llegar a pensar la sociedad que afecta mucho más a las mujeres. Porque sí escuchamos más, sí, claro, escuchamos más en el aspecto de cáncer de mama, pero dejamos a un lado los otros tipos de cánceres que existen. Definitivo, no. A nivel mundial, en México sí es más la mujer, y ahorita voy a comentar, qué bueno que tocas ese punto. Okay. A nivel mundial, estamos hablando de cerca de 10 millones de muertes, por ejemplo, de casos nuevos de muertes en el mundo por cáncer. De esas 10 millones, más o menos, ¿no? Son 9.958.000. De esas, más o menos, estamos hablando que 5 millones y medio son en hombres y 4 millones y medio en mujeres. O sea, a nivel mundial, el hombre es más susceptible de morir y tener un cáncer en general, a nivel general. ¿Qué probabilidad? Ya dije que una de cada 5 personas tiene la probabilidad de desarrollar un cáncer, ¿sí? Una de cada 5. Ahora, en el caso de México, estamos hablando de que más o menos hay unos casos nuevos, por ejemplo, de cáncer en los hombres son cerca de 90,000, son 89,500 en el caso de hombres. En cambio, las mujeres son 105,963. Estamos hablando que hay una diferencia de casi 15,000 personas más en mujeres. Entonces, para dejar claro en la población, el cáncer en general es más frecuente en las mujeres en México, pero no en el mundo. ¿Y esto a qué se debe? ¿En qué reside que en México el cáncer incremente o se vea reflejado más en mujeres que en hombres, como lo es en otros países? Bueno, hay algunos cánceres que hacen la diferencia, por supuesto, ¿no? Ajá. Por ejemplo, puedo decirle aquí en el caso de las mujeres, el cáncer más común en México es el de mama. Claro. El segundo es el cuello uterino, cosa que no sucede a nivel mundial. El cuello uterino es el 5º, 6º lugar a nivel mundial. Okay. Pero nosotros seguimos teniendo, como es un país que está en una, se llama transición, ¿no? Transición epidemiológica, lo mismo estamos en transición en otro sentido, económico, etcétera, etcétera. Pero en nivel epidemiológico, México está en una etapa de transición. O sea, tiene enfermedades de primer mundo, pero también tiene enfermedades de tercer mundo. Entonces, no hemos logrado todavía erradicar, por ejemplo, el caso cervicuterino. Sí ha ido a la baja, por supuesto, en México, pero sigue estando dentro del segundo lugar como cáncer más frecuente, ¿no? En el caso de las México. mujeres. Okay. Sí, y a nivel mundial no lo es así. Pero hay un punto aquí en el caso de la mujer, por ejemplo, que también ha llamado la atención desde el 2018. Ha ido incrementando mucho el cáncer de tiroides en la mujer. En México es el tercer lugar. En Estados Unidos, a nivel mundial, en la mujer está en el 5º lugar.
En cambio, en México es el tercer lugar. Entonces, esos detalles. Y hay un punto también muy importante. El cáncer de colon y recto ha ido incrementando de una manera impresionante. Impresionante. Sí, para tener una idea, a nivel mundial, el cáncer de colon en la mujer es el segundo lugar. Okay. En el caso del hombre es el tercer lugar. En caso de México, estamos hablando que es el cuarto lugar en la mujer y es el segundo lugar en el hombre. Entonces, ha habido cambios importantes. El primero, en el año 2006, el cáncer más importante, antes del 2006, el cáncer más importante en México era el cuello uterino, el cérvico uterino. Después del 2006, el cáncer de mama ha triplicado al cáncer cervicuterino. O sea, hay 3 veces más casos de cáncer de mama que cuello uterino en México. ¿Sí? Y entonces esto ha rebasado, incluso a nivel mundial, ha rebasado el mama, que por primera vez del 2018 al 2020, el cáncer de mama en ambos sexos, cuando se hace la estadística en ambos sexos, rebasó el cáncer de pulmón, que era el más frecuente. Entonces, cáncer de mama va de una manera impresionante subiendo. En ese momento, hay al diciembre del 2020, 2.261.000 casos nuevos de cáncer de mama. Y la diferencia, por ejemplo, con cáncer de pulmón es mínima, 2.206.000. O sea, estamos hablando de aproximadamente 45.000 de diferencia, pero ya lo rebasó. Entonces, estas cifras no sirven nada más para que uno las mencione, sino que tenemos ¿qué hay para poder evitar o disminuir que siga incrementándose? Claro, ¿qué es lo que me gustaría que nos compartiera con todo el auditorio? ¿Qué es lo que podemos hacer como sociedad desde casa? Es decir, cuidamos nuestra alimentación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los factores de riesgo para no poder para evitarlos? Y así, pues bueno, no poder caer pues en esta enfermedad y como ya lo menciona, ¿no? Aquí en México, el cáncer cervicouterino, también el cáncer de mama, también el cáncer del colon en el caso de los hombres, ¿no? Que hasta ahorita pues es sorprendente que nos comparta todas estas cifras y qué bueno que lo haga porque como ya lo mencionaba, ¿no? Se puede creer en la sociedad que solamente es un problema en México que afecta principalmente a las mujeres y si estamos viendo que a nivel nacional el cáncer de colon es la segunda tasa, está en el segundo lugar, de mortalidad por hombres, entonces que eso quiere decir que hay que prestarle atención y sobre todo hacer la divulgación sobre esto. Es correcto. Fíjese que yo recuerdo todavía hace unos 20 años, el cáncer que más veíamos del aparato digestivo en Guerrero, en México, era el cáncer de estómago, ¿no? Esto ya no es así, es el cáncer de colon. Y el tercero ya rebasó, es el cáncer de estómago. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que, estas cifras para qué nos sirven? Obviamente para orientar las políticas públicas, por un lado, y dos, para que la población tenga también información de cómo poder autocuidarse, cómo poder asistir a una detección oportuna en caso de que lo existiera, ¿no? Como por ejemplo el cáncer de mama. Está claro, hoy por hoy, desde el año 76 del siglo pasado, se sabe perfectamente que el método más efectivo para detectar oportunamente un cáncer de mama es la mamografía. Hoy por hoy, y sigue siendo el mejor método, con sus errores normales que tiene, limitantes de un estudio, tanto tecnológico como humano, pero es el mejor. Ha logrado disminuir la mamografía un 25-30% de las muertes por cáncer en el mundo. ¿Qué se necesita? Obviamente que la mujer se haga el estudio, pero ¿qué mujer? Mujeres de 40 años en adelante. Mujeres de 40 años o más tienen que hacerse anualmente un estudio de mamografía. Previamente tiene que autoexplorarse desde los 18 o 20 años. Tiene que empezar a hacerte autoexploración mamaria una semana después de su menstruación, etcétera, etcétera, para que vaya conociendo sus senos, etcétera. Cualquier duda, su médico de familiar tiene que asesorarle cómo hacerse una buena exploración. Ahí viene en el internet, no hay ningún problema, pero si hay duda puede acudir con el especialista de su confianza para que confirme o descarte cualquier sospecha. Entonces, en mama,
la mastografía. Pero la mastografía también tiene sus problemas, ya lo dije. Uno, tiene que ser equipos obviamente de calidad, quien lo haga. Dos, quien interprete tiene que ser gente pues, especializada. Quiero decirle lo siguiente, en los países donde hay programas de detección muy importantes, en Estados Unidos, en Europa Occidental, etcétera, los radiólogos tienen que tener un entrenamiento especial en mama. Radiólogos entrenados para mama, para que puedan ellos prestar ese servicio. No es suficiente ser radiólogo. Se necesita un entrenamiento especial para detectar problemas finos dentro de un estudio radiológico. Entonces, tenemos que especializar, súper especializar o sobreentrenar al radiólogo también para esto. Los equipos también deben ser de alta calidad, calibrados y supervisados por la autoridad en regulación sanitaria, y la población tiene que acudir. Este es el mejor método. ¿Acapulco cuenta con radiólogos que estén capacitados? Muy pocos, muy limitados. Nos hace falta muchos equipos de radiología, de mastografía, no estoy hablando nomás en Acapulco, en todo el país, en todo el estado, y obviamente aquí sí hay gente, pero pocos sí los hay, certificados. No estoy hablando que sean radiólogos lo son, pero certificados en cuestiones de mama es muy importante que los se tengan, y que se estén retroalimentando, que se estén recertificando, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante para disminuir la probabilidad de errores humanos, porque ahí los omisiones desde el punto de vista técnico, que por más que quieras ver una lesión no se ve. ¿Por qué? Porque la tecnología también tiene ciertas limitantes, a pesar de otros avances. Hay otros avances, la tomosíntesis, hay otras cosas, ¿no? Resonancia magnética de mama, pero son para personas de alto riesgo, personas con mamas muy densas, etcétera, etcétera. Entonces, quiero irme más general para no dedicarme a mama. Segundo, el cáncer de pulmón, por ejemplo, en el mundo, sabemos perfectamente que el 90% es por el tabaco. Entonces, muy fácil, la población tiene que dejar de fumar. Claro. Se acabó, andan buscando a ver si hay nuevos medicamentos, a ver si hay algún tratamiento que haga, que lo elimine, cuando es tan fácil, deje de fumar, no fume. El 30% de las muertes por cáncer es por tabaco. Es debido al tabaco, claro. Entonces, si nosotros evitamos consumir el tabaco, estamos disminuyendo el riesgo cuando menos de 9 cánceres muy conocidos. Así es que, pues, esa es la mejor forma de la prevención, evitar el cigarro. Hay personas que lamentablemente en nuestro medio, por ejemplo, cocinan con leña y el humo dentro de su casa, y eso pues es un factor de riesgo. Y conocemos que hay gente que tiene cáncer secundario, no a fumar, sino a tener el cocinado en su casa con leña. ¿Qué es aconsejable? Pues que lo haga a la luz, a la intemperie. En un espacio abierto. Un espacio abierto, que no esté adentro para estar contaminando. Y obviamente las actividades laborales. Hay lugares o industria que puede ser altamente dañina para el pulmón, y bueno, pues protegerse adecuadamente. Claro, Tercer tipo de cáncer es el colon. Entonces, ¿qué hay que hacer en el cáncer de colon? Ya está muy claro, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer tiene que ver con la alimentación y tiene que ver con factores genéticos. El 10% de las personas que tienen un cáncer de aquí, hay que ver si no tienen familiares, etcétera, genes que están alterados. Pero el 90% tiene que ver con hábitos, estilos de vida. Tiene que ver, uno, con la alimentación, el alto consumo de grasa, sobre todo saturada, la carne roja, y eso creó un escándalo hace como 5 años, ¿no? En el mundo. ¿Cómo la carne roja? Pues sí, está demostrado que por cada 50 gramos aumenta 18% el riesgo de cáncer colorectal. Entonces, no quiere decir que no se consuma, hay que hacerlo con moderación. Claro. La persona que hay que consumir fibra para tener una evacuación más fácil, etcétera, y hay que hacerse a partir de los 50 años un estudio endoscópico o radiológico, porque hay diferentes tipos, para detectar pólipos o lesiones cancerosas incipientes. Es la única forma que se ha visto que se evita que se desarrolle un cáncer cuando se extirpan antes pólipos, porque el cáncer colorectal generalmente es precedido por pólipos. El cuarto cáncer es el de próstata. Entonces, estoy hablando a nivel mundial. ¿Qué hay que hacer? 50 años o más, un hombre, en general, hay que hacerse la revisión urológica, el estudio de sangre del antígeno prostático específico, pero también la exploración rectal.
Ok. La población cree que con el estudio nada más de sangre es suficiente. Mentira. Se requieren las dos cosas. ¿Sí? El 50% de los cánceres que están localizados en la próstata no elevan el antígeno prostático específico. Está normal. Sin embargo, a veces podemos detectar en un tacto rectal un problema. Y aunque esté su antígeno prostático normal, puede tener un cáncer, etcétera. Entonces, como puede ver, estoy hablando solamente en forma muy general y para referirme a las mujeres también, cervicuterino, el Papa Nicolau. Claro. Importantísimo. Importantísimo la citología, pues cervical que le llamamos, tiene que hacérselo año con año, una vez después de la vida sexual que haya iniciado, y de los 30 años en adelante, pues con más razón. O ya sea a través de la citología o buscando el virus de papiloma, o las dos, en forma combinada. En forma general, esto es lo que yo le puedo decir, que la población debe de hacer, cómo debe de estar preparada para asistir a las instituciones públicas o privadas donde guste para poder evitar o disminuir la probabilidad de que tenga un cáncer futuro. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy y también por compartirnos pues todos estos consejos, todas estas aportaciones que nos hace para poder pues prevenir alguna de estas enfermedades, de todos los tipos de cánceres que existen pues hoy en día en el mundo. Y también pues bueno, agradecerle y brindarle nuevamente este espacio para cuando quiera pues bueno compartir información relevante acerca de esta enfermedad o algunos proyectos que se estén realizando y también brigadas o demás que quiera compartirlo pues a toda la comunidad, a tanto del Hipócrates como en general a toda la población de Acapulco Guerrero, pues aquí está el espacio abierto para usted. Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio Terán Porcayo, por haberme acompañado el día de hoy. Al contrario, mi agradecimiento a la Universidad Hipócrates, a ustedes, María Lagunas y a Marieli, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Nosotros vámonos a un corte comercial, muchachos, y regresamos con mucho más aquí a nuestra Universidad Radio.
12:41 y estamos de regreso con más de nuestra Universidad Radio. Te recuerdo que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook Live, ya que estamos completamente en vivo para todos ustedes. Puedes dejarnos ahí tus comentarios, opinar acerca de la entrevista que acabamos de escuchar, buenísima por cierto, y por supuesto el segundo tema que vamos a tocar el día de hoy. Pero antes de mencionarte de qué vamos a platicar ahorita, quiero darle la bienvenida a Lisbeth, porque el día de hoy también me acompaña. ¿Cómo estás, Lisbeth? María, buenos días, muchas gracias también a todas las personas que nos están sintonizando en este momento desde la casa, la oficina, de cualquier lugar. Gracias por estar aquí una vez más. Yo encantada de estar contigo como cada sábado y con tema muy interesante para toda la audiencia, ¿verdad? Así es, porque pues bueno, vamos a platicar acerca del cyberbullying o bien el ciberbullying para todos, que pues bueno, es un poquito el término más común. Exacto. Pero bueno, el correcto es cyberbullying, que lamentablemente ha incrementado y que pues bueno, sí podemos verlo que pues en México de 17 de cada 100 usuarios de internet sufren de cyberbullying, siendo los niños y los jóvenes más vulnerables ante este hostigamiento, pero también hay que recalcar que estos mismos son los que propician pues este tipo de bullying, tipo de pues bueno, de maldad, ¿verdad? Porque es una maldad. Hostigamiento, lo que sea para todos los usuarios, también en persona, ¿no? Como en la escuela y todo, pues donde se pueda ver este acto de violencia hacia los demás. Así es, y pues bueno, mi invitada del día de hoy, a quien le quiero dar la más cordial bienvenida, vía telefónica también, a la maestra Sara Salgado, docente de tiempo completo de la licenciatura en Psicología, para hablarnos acerca de cyberbullying. Muy buenos días y bienvenida. Hola María, buenos días, saludo con mucho gusto como siempre a toda tu audiencia. No, hombre, un placer poder tenerla acá nuevamente. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de qué es el ciberbullying o el cyberbullying. Y me gustaría que nos compartieras para poder iniciar con esta entrevista para aquellos que todavía no tienen como todavía muy bien muy claro, pues esto del cyberbullying, ¿qué es lo que implica? Ok. Bueno, pues ¿qué te parece que empiezo con la definición del cyberbullying? Es importante también, o sea, es el término correcto. Uh-huh. Sin embargo, aquí en las escuelas, en Acapulco, a nivel nacional, es un poquito más conocido, más popular conocido como el ciberbullying, ¿no? Así es. Pero sin embargo, la definición que te podría proporcionar ahorita, pues es el término que actualmente se está utilizando para describir cuando un niño, en este caso, o un adolescente, es molestado, es amenazado, es acosado, humillado, avergonzado por otro niño, o en este caso, por otro adolescente. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser siempre por su paz, ¿no? Un niño va a agredir a otro niño, un adolescente va a agredir a otro niño, ¿de acuerdo? Y a través del internet o cualquier medio de comunicación, como teléfonos móviles, iPad, tablets, ¿no? Hoy todo en día lo que conocemos sobre la informática. Recalco mucho eso, y creo que es importante que lo sepan, en que tiene que ser el acoso entre dos iguales, ¿no? Vamos a poner en este caso entre niños, entre menores, y es importante distinguirlo, María, cuando en este tipo de amenazas, de humillación, se involucran las personas adultas, ¿sale? Cuando se involucran personas adultas hacia un niño, o en este caso hacia un adolescente, se deja ya de considerar un ciberbullying, o el cyberbullying, y ya entonces tenemos que denominarlo, ¿no? como un acoso cibernético, ¿sí me explico? Y aquí ya, cuando un adulto agrede, ¿no? a alguien menor, a un adolescente o a un niño, ya puede haber unas consecuencias legales, ¿sí me explico? Claro. Sí, bueno, maestra, usted ahorita que ya nos dio como que el término del cyberbullying, ¿nos podría platicar acerca de algunos ejemplos que existan acerca del cyberbullying? Ok, te platico, ¿no? A lo mejor ahorita que están las clases virtuales, puede ser que un niño presente algún tipo de fotografía sobre otro menor, donde a lo mejor se burlan de su estado físico, que esté gordito, que esté muy flaquito, que esté muy alto, que esté muy chaparrito, del color de piel, y entonces lo empieza a exhibir ante todos los demás, ¿no? Y entonces resulta que todos los demás empiezan a reír. A lo mejor, te voy a poner un ejemplo básico, ¿no? A lo mejor que cerró un ojo donde todos lo tienen, está en una foto grupal y todos los niños tienen los ojitos abiertos,
y uno tiene el ojo cerrado, ¿no? Entonces de ahí se lo agarran y hasta le pueden empezar a poner apodos o empiezan a compartir o le empiezan a hacer memes, ¿no? Acerca de esa cuestión, ¿no? Y entonces, pues esa ya es una agresión hacia la víctima porque lo hace sentir mal, ¿no? Ahora, esto te digo lo clásico, ¿no? Pero si ya nos vamos, ejemplo, con los adolescentes, hay que tener mucho cuidado porque ya pueden empezar a publicar fotografías donde invadan su privacidad, ¿no? Su privacidad, no sé, tanto de su cuerpo, cuando empiezan a rodar fotografías, no sé, podría definirse como, pues sí, ¿no? Sin ropa o se puede percibir, ¿no? Algún tipo de pornografía sin su consentimiento en este caso del adolescente. Eso puede ser un cyberbullying, ¿no? Porque todos lo ven sin el consentimiento de esa persona. Ahora, ¿qué provoca, no? Lo importante aquí, ¿cuál es la consecuencia? Si hay una consecuencia a pesar de que no te lo dijeron, ejemplo, directamente o físicamente, las personas sí pueden sufrir algún tipo de depresión, ansiedad, ¿no? Puede bajar esos sentimientos, bajar su autoconcepto, su autoestima. Y ahora nos vamos a algo pues más trágico. Cuidado, porque sí puede llegar hasta a un suicidio, ¿no? Si tú me preguntas, ¿ha habido casos? Sí ha habido casos, ¿no? En el que las personas se han llegado a suicidar a causa de este cyberbullying, ¿no? Entonces a lo mejor puede presentarse, ahorita como yo le estoy explicando, como un juego de niños o como un juego de los adolescentes. Sin embargo, no lo es. Empieza como un juego, pero cuidado, porque puede terminar con serias repercusiones para la víctima y, por supuesto, ¿no? Al grado de que puede llegar a perder la vida. Claro, hoy en día hemos visto que, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Cómo es que muchos adolescentes todavía, pues obviamente por lo mismo de esta etapa que están viviendo, están en este desconcierto, soy, no soy, absorben todos esos comentarios negativos, porque bueno, ya nos mencionabas cuáles son unos tipos de este acoso, sí, de esta violencia que se ejerce a través de las redes sociales, a través de fotografías, pero también existen esos comentarios que realizan en los posts que los mismos chicos hacen sobre sus selfies o videos que suben en sus historias y les tiran un hate impresionante y son los mismos que ya mencionas, ¿no? Que llegan a cometer y su primera salida pues es el suicidio, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos enfocáramos desde una perspectiva psicológica, ¿cómo es que surge este hostigamiento que el agresor ejerce contra la víctima? Si hablamos de infante, adolescente, pues podríamos decir o se podría llegar a pensar que es debido a una niñez frustrada, a una niñez difícil, pero también me gustaría que compartieras el otro lado, ¿no? Que es el acoso cibernético, cuando un adulto lo ejerce hacia un adolescente. ¿Estamos hablando de una cuestión de superioridad o qué es lo que sucede ahí? Me gustaría que nos hablaras desde una perspectiva psicológica, desde adolescente a un adulto, a un adolescente o a un infante. Bueno, vamos a empezar contestando tu pregunta. Uh-huh. Va a ser cyberbullying cuando sea de niño a niño o en este caso de adolescente a adolescente. Ahí, solamente. Cuando una persona adulta ejerce ese tipo de acciones, ¿no? Contra una persona, contra un adolescente o contra un niño, definitivamente la persona, ¿no? Adulta, pues tiene que acudir a una cuestión de salud mental, porque claro, algo debe de estar, algo le debe de estar perjudicando la conducta, ¿no? En este caso del niño, para que una persona adulta tenga esa mentalidad o esa capacidad de agredir de esa manera, ¿no? Porque estamos hablando que no sé, MySpace, ¿no? Todo eso, lo que actualmente hay. Entonces, puede haber esa cuestión de crear perfiles falsos. Claro. Y entonces, como tú dices, ¿no? Pueden llegar a insultar.
Aquí yo creo, María, que lo que yo creo importante, ¿no? Hay que checarnos siempre nosotros. Si algo me está molestando de lo que está diciendo esa persona, ¿por qué me está molestando? Si a lo mejor pudiera pasar, no lo sé, que la persona le está molestando porque ese niño a lo mejor le hizo algo a su hijo o le hizo algo a su sobrino, pues hay que tener hasta cierto punto nuestro estatus de adultos, no nos podemos bajar a otro nivel. Por eso hay instancias, en este caso la instancia que corresponde poner un límite, poner una sanción, por así decirlo, pues es a la escuela, ¿no? Al plantel educativo, en caso de que sea un niño de su mismo salón o de su misma institución a la que pertenezca. En caso de que no lo sea, lo importante, ¿no? Sería que enseñarle a tu hijo, número uno, a defenderse, ¿no? A dar la cara, y número dos, pues también no sé, a bloquearlo, ¿no? Hay tanto ahorita estas cuestiones en la tecnología, pero aquí lo importante siempre es o enfatizar, un adulto no debe por qué meterse, ¿no? Al papel de adolescente o de niño, ¿no? Definitivamente esa persona pudiera estar pasando o no tiene una adecuada salud mental, ¿no? A lo mejor está pasando por problemas familiares, a lo mejor está pasando hasta por una ansiedad, ¿no? O sea, no sabemos realmente qué puede estar pasando esa persona para ser capaz, ¿no? De contestarle de esa manera o de atacar. Creo que la palabra correcta es agredir, Claro. En este caso a un adolescente o a un niño, ¿no? Claro, Entonces, perdón. que exista la sensatez por parte del adulto, ¿no? Es de si tienes algún otro problema, cuestiones familiares, laborales, etcétera, pues aprender a canalizar toda esa furia y dejarla a un lado y como ya lo mencionas, ¿no? Realizar pues lo que se tiene que hacer, que es ve con la institución correspondiente o en dado caso, si es un vecinito o algo así, pues acudes con sus padres y no entras a este juego de ponerte al tú por tú con una persona que está en esta etapa tan difícil, ¿no? Que hablamos sobre todo de la adolescencia, que es donde más se puede propiciar pues este tipo de acoso, este tipo de molestia hacia otras personas. Fíjate, María, que ahorita escuchándote hay algo importante, ¿no? Estamos en una situación que no podemos decirle no, que es las clases virtuales, pues vamos a continuar, todo parece indicar, pero entonces pues creo que también es un llamado de atención a los padres de familia, a la persona adulta que esté con el niño, en que hay que mantener cerca a nuestros hijos cuando utilicen estos aparatos tecnológicos, ¿no? O sea, hay que ver qué están haciendo, hay que ver qué páginas son, ¿no? O sea, recordemos que ahorita todo queda registrado en estos aparatitos desde el celular, tablet, iPad. Entonces, hay que ver el desempeño que tienen, ¿no? Entonces, pues no nos queda otro que a los papás, aunque a lo mejor algunos no son, ¿no? De la era digital, pero pues a lo mejor acercarte con alguien que sepa. Y, ¿por qué no?, hablarles de lo que es el cyberbullying para que la persona que lo esté recibiendo, en este caso, sepa hablarlo. Creo que aquí lo importante es que aprenda a decir alto, que aprenda a decir no, que aprenda a decir qué te pasa. Y en este caso también cuidar por qué un niño, es la parte a mí que me preocupa, no quiero que se malinterprete como justificar, no sé si lo que voy a decir. Es la parte de, hay que ver qué está pasando en este caso con el niño agresor. Claro. ¿Sí? O sea, ¿qué está viviendo para que tenga esa capacidad de querer ver agredir, ¿no? De querer ver sentirse mal a otro compañerito de su mismo par, ¿no? O sea, ¿por qué te provoca satisfacción que otra persona se sienta mal a causa tuya? Entonces, muy probablemente ese niño que es el agresor está pasando por algo. Y a lo mejor es una conducta, porque aquí los psicólogos hablamos de conducta, lo que se está dejando ver. Al fin y al cabo es una manifestación de la conducta, está manifestando una conducta agresiva. Entonces, esa agresión, ¿de dónde viene? Sí me explico qué está pasando también en este caso en la familia, en la vivienda del menor o del adolescente. Entonces, aquí es bien importante atacar los dos lados, ¿no? Y en el caso de las víctimas, pues que hablen, ¿no? Que aprendan a decir no, que si están en una institución educativa,
que hagan el reporte a las coordinaciones, a las direcciones. Importante que las instituciones educativas le den un seguimiento. Claro. Sí, bueno. También que haya algo, ¿no? Que haya una sanción. Me imagino que en el caso de los directivos de instituciones, pues se le tiene que hablar al padre de familia, ¿no? Para avisarle qué es lo que está pasando con su hijo. Ahora también aquí, pues, hay que checar, ¿no? Si estamos en una institución, porque me están escuchando algún director o maestro, es importante que si vas a hablar con ese menor, estén también presentes los papás de ese menor. Claro. ¿Sí me explico? Porque al fin y al cabo, recordemos, no dejan de ser niños, no dejan de ser adolescentes, para que también, pues, cuando se le presenten los hechos, pues se le digan, no, hoy en día está todo registrado, María, hoy en día está todo registrado, qué miedo, ¿verdad? Porque hasta cierto punto sí, qué miedo, ¿no? Pero también sí, qué bueno para este tipo de situaciones. Así es, porque hoy en día ya no puedes decir no lo hice, como cuando estamos en clases presenciales, o sea, ya no puedes decir no lo hice porque resulta que quedó grabado en el chat lo que dijeron, quedó grabado hasta las personitas que entraron, ¿no? A darle el me divierte o al continuar, ¿no? O comentar. Entonces sería importante que si, no sé, se presenta alguno de este tipo de casos, la escuela, en lugar de negarlo, en lugar de oye, vamos a hacer una campaña, ¿no? De prevención, porque recordemos, es algo que nadie, María, está exento. Sí, bueno, maestra Sara, ahorita que nos está diciendo que cualquier niño y adolescente está expuesto a sufrir ciberbullying, ¿de qué manera los padres pueden intervenir o saber que su hijo está sufriendo este acoso? Porque mencionando, puedo decir que muchos niños no tienen como que esa comunicación con sus padres de decirles que están sufriendo ciberbullying. ¿De qué manera ellos pueden detectar que están sufriendo un acoso? Bueno, número uno, la conducta que se va a manifestar sería ya no quiero entrar a clases virtuales. Ese es número uno. Okay. ¿Por qué? Porque no quiero que a cada rato se quieran o pueden estar diciendo que se están enfermando, o que digan que los cambien de escuela, o que digan que empiecen a bajar su promedio. Uno conoce más o menos qué promedio lleva su hijo, ¿no? Claro. Entonces, si yo estoy viendo que mi hijo siempre lleva 8.5, 8.6, y nomás de repente me salió con un 7 punto y tanto de promedio, ¿qué pasó? Sí, a lo mejor los papás que están trabajando y no se dieron cuenta, porque pues sí, todos los papás que actualmente están trabajando dejan al niño con otra persona, dejan con la abuelita, a lo mejor la abuelita no se percibe, ¿no? Pero bueno, ahí las calificaciones o el reporte que me imagino que los maestros tienen que estar dando, ahí checar, ¿no? Si faltó tanto a clases, ¿por qué está faltando? Si me bajaste a lo mejor de tu materia favorita, que era español, y me bajaste mucho, ¿qué pasó, no? Entonces, lo vamos a poder identificar ahorita de manera virtual. Admito que es un poco más difícil, pero esas conductas sí hay que tener mucho cuidado o mucha atención en este caso con los hijos. Y a lo mejor la conducta de tristeza, ¿sí me explico? Sentirse triste, ya no querer hacer lo que comúnmente hacía el niño. Claro, sobre todo se puede ver reflejado en la actitud, en el comportamiento que está teniendo nuestro hijo. Así es, sí, así es. Así que es hasta cierto punto elemental que ahorita que tú estás diciendo, los padres tenemos que conocer a nuestros hijos. Claro. Sí, exactamente. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, digo, para aquellos que pues bueno, han estado en el trabajo, no pueden estar todo el día con ellos, todo este rato que llevamos para el año, pues bueno, pueden conocer bien a sus hijos al 100% y saber si algo está sucediendo o no. Ya para finalizar con esta entrevista, me gustaría que nos compartieras el cómo podemos combatir el cyberbullying. Si hablamos de instituciones, campañas respecto a esto sería lo ideal, pero también si hablamos de como sociedad y en el seno familiar, ¿qué es lo que podemos hacer? Ok, mira María, no hay una mejor manera de prevenir el cyberbullying empezando con la familia, empezando con nosotros mismos, más ahorita que tú lo estás diciendo, la pandemia, tenemos que estar todos en casa, entonces tenemos que empezar número uno a respetarnos nosotros, ¿sale? O sea, yo como le voy a decir a mi hijo que no se burle de los demás, ejemplo, si yo me río de mi esposo. Claro, exactamente. Si yo me río de ellos,
si yo me estoy riendo o me están viendo que estoy yo también insultando a alguna amiga. O si me explico. Entonces, claro, sí. Con el ejemplo primero tenemos que no hay mejor método, por así decirlo, que nuestra actitud y nuestra imagen que tengamos con los menores, ¿no? Y en este caso, pues atrevernos a hablar en la mesa, en la cena, no sé, en la hora de los juegos de mesa, sobre este tipo de situaciones que a pesar de que son tristes y son feos y quisiéramos que no le pasaran a nuestros hijos, pueden pasarnos, ¿sí? Entonces también tener preparado al niño, identificar qué es, qué pasa y principalmente que el menor tiene que hablar o el adolescente tiene que hablar primero, acercarse al padre de familia para que ya él le dé un acompañamiento en todo esto, ¿no? Entonces a lo mejor yo te diría, eso es lo principal claro, que tenemos que hacer como familia. Recordemos que la familia en psicología es el que te va a enseñar, es la primera instancia social, que te enseña las reglas sociales, que te enseña el cómo te vas a comportar en la sociedad. Entonces, si tu familia no te lo está enseñando o te está demostrando lo contrario, pues a lo mejor ahí puede venir, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a un niño que no lo haga cuando yo lo hago? Claro, por supuesto, no tendría nada de sentido el yo decirle, ¿sabes qué? No le faltes al respeto a tus compañeros, a tu prima, a tu tía, etcétera, si yo lo estoy haciendo. Es con qué cara voy a ir a decirle eso a mi hijo. Exacto, porque luego no sé si vemos, al fin y al cabo, recordemos que nuestra cultura, eso también es importante, María, nuestra cultura mexicana se manifiesta mucho en la burla. Sí, sobre todo. En el sarcasmo, claro, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor dentro de la familia al primito le dicen de una manera, al tío le dicen de otra, claro. O sea, si se están comunicando entre su misma familia por apodos y el reírse de a lo mejor de las discapacidades o de lo que no les sale bien, pues hasta cierto punto también de ahí puede ser que la persona, en este caso la víctima, también lo permita. Pues es como que, pues si mi familia me lo dice, pues creo que es normal, ¿no? Que se rían de mí. ¿Sí me explico? Sí, claro, todo lo ven como una normalidad y qué padre y que lo estés compartiendo el hecho de decir que la educación reside principalmente en casa. Todo ejemplo radica en papá, en mamá y en hermanos también. Entonces, por eso es importante no delegar este tipo de educación. Es que en la escuela le van a enseñar a respetar, a comportarse y demás. No, lo primero es en casa. Entonces, por eso también el comportamiento y las faltas de respeto entre mamá y papá y sus familiares es bastante importante, sobre todo cuando son muy pequeños, porque son unas esponjitas. Entonces, desde ahí empiezan a ver con normalidad si hay amor entre papá y mamá, si hay el respeto o si hay todo lo contrario. Así es, estás diciendo, pues complementando, ¿no? Todo lo que es correcto. De igual manera hay que también prestar atención. Recordemos que el cyberbullying es más de una ocasión. Claro. ¿Sí? O sea, más de una, o sea, si yo me conecté el lunes, ok, se burlaron de mí, pero resulta que el martes otra vez, y el miércoles otra vez, y el jueves otra vez, o la siguiente semana, o sea, esa manera en la que te siguen recordando, no sé, a lo mejor la manera en que saliste mal en cierto aspecto, la manera en que te equivocaste, en que te grabaron, en que te subieron a la red, en el que se siguen burlando de ti, en la manera en cómo estás hablando, todo ese tipo de situaciones que ocurra más de una vez, ya entra dentro de la definición del cyberbullying. Pues bueno, hay que prestar muchísima atención, papás, y también los chicos, pues bueno, hay que prestar atención a toda la situación que están enfrentando y también que están ocasionando. Si se encuentran dentro de una de estas situaciones, pues bueno, hay que tomar cartas en el asunto, papá, mamá, hay que estar al pendiente de nuestros hijos para evitar este tipo de problemas sociales y que sigan incrementando día con día. Muchísimas gracias, maestra Sara Salgado, por haberme acompañado el día de hoy. Siempre es un placer poder platicar contigo. Muchísimas gracias a ti, María, y pues bueno, me despido, ahora sí que recordándoles, y hay algo que se me olvidaba y es bastante importante a todos los adolescentes, pedirles, ¿no?, de esta manera que no compartan fotos.
Claro. No compartan fotos cuando, aunque les juren amor eterno, ¿no? Ahorita que viene el 14 de febrero y todo ese tipo de cuestiones, pedirles a los jóvenes, no compartan ninguna foto donde tú te expongas, donde el día de mañana le des hasta cierto punto permiso, un arma a otra persona para que pueda hacer mal uso sobre tu persona. ¿Sí me explico? Entonces Claro, también pedirle eso a los jóvenes, por favor, no se confíen. Ni ahorita ni de nadie, ¿no? La privacidad y el cuerpo es de uno. Eso va principalmente para todos los chicos, ¿verdad? Que pues ya de secundaria, preparatoria, y universidad, precisamente para prevenir. Gracias, María. No, gracias a usted. Por ahí dicen confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Es mejor. Tómenlo como consejo, un buen consejo, un mal consejo, yo no sé, pero ustedes hagan lo que quieran con eso. Pero por lo pronto, no compartan fotos, muchachos. Muchísimas gracias, maestra. Bye, bye, que estén bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias, Lisbeth, por haberme acompañado en este segundo bloque. En un tema muy interesante, por Así cierto, es. Y pues bueno, yo también quiero agradecerle a todos ustedes por haberme acompañado el día de hoy, por haber disfrutado junto con nosotros en estas 2 entrevistas buenísimas. Recuerda que el próximo sábado te espero en punto de las 11 de la mañana por el 104.7 @FM, pero también por nuestra transmisión en vivo en Facebook. Ya sabes que siempre estamos en nuestra universidad y también en Universidad Hipócrates, entre paréntesis, Acapulco. También agradecerle a la maestra Marisol Manzanares Nava por brindarnos este espacio, quien es la rectora de la Universidad Hipócrates, y recordarte que este programa fue producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Hipócrates, producido por Damais Arce y Marieli Rada. Yo soy María Laguna y que tengas un bonito y rico sábado. Bye bye. @FM y Universidad Hipócrates.